Bueno, vamos a retomar así nuestra segunda hora el día de hoy. Estamos viendo y observando sobre los silogismos y sus reglas. Hemos visto en la hora pasada, en el video también pasado, sobre los silogismos, su estructura, sus elementos, sus figuras y sus modos. Son cosas que son necesarias para ver y observar si un silogismo en sí es válido en sí. Hemos visto que todo esto nos lleva a 256 posibilidades de silogismos, lo cual solo 19 cumplen con las 8 reglas de validez. Lo que estaremos viendo en esta segunda hora. Vamos a ver un tercer ejemplo y vamos a ver sus 8 reglas, si lo cumple o no cumple. Recordemos, toda proposición tiene un fin de declarar o enunciar algo con un valor contenido. Esto implica que es una declaración que afirma o niega algo. Luego hemos visto no solamente que estas proposiciones bien pueden ser representadas como proposiciones categóricas, una proposición tipo A, E, I, o bien estamos hablando universalmente, afirmando o negando algo, o particularmente afirmando o negando algo. Y esto nos arroja 4 proposiciones de tipo distintas. Luego vimos cómo cada silogismo tiene sus 2 premisas y su conclusión. Tiene un término mayor, un término menor, un término medio, que es compartido en las primeras 2 premisas, nunca en la conclusión. Y vemos cómo la conclusión une o separa el sujeto y el predicado de las 2 proposiciones anteriormente dichas. Si memorizamos y recordamos todo esto, recordaremos también que vimos en el video pasado sobre las figuras. Hay 4 tipos de figuras que va a constar donde encontramos el término menor. Si lo encontramos inicialmente inclinado, sería de la figura número 1. Si encontramos el término medio por encima del predicado de la conclusión, sería una figura tipo 2. Si encontramos el término medio, los 2 términos medios por encima del sujeto, sería una figura tipo 3, y una figura tipo 4 es cuando encontramos el término medio inclinado, pero de forma inversa, que sería en nuestro caso, de forma ilustrativa, un barquito, al final del barquito, inclinada las 2 M's. Esto nos arrojaría una figura tipo 4. Cada figura tiene sus modos. Si revisamos esos modos, encontramos que ese silogismo es válido o no es válido. Hoy vamos a ver un tercer ejemplo. Déjeme ir a la presentación. Déjeme también, a ver si no me equivoco aquí, creo que es aquí. Y luego aumentar para ustedes aquí. Ahora sí. Veíamos un segundo ejemplo en el video pasado. Veíamos que en este ejemplo se respetan las 8 reglas, porque consiste en un tipo, si recordamos, tiene 2, más bien el término medio lo tiene por encima del predicado. Aquí tenemos la conclusión: ningún incrédulo tiene fe es el predicado y están los términos medios encima. Lo que recordamos aquí está por encima del, brincamos el sujeto, tenemos arriba del predicado, tenemos aquí los 2 términos medios, lo que nos arroja a una figura, si lo vimos aquí, en una figura número 2, y en la figura número 2 tenemos los siguientes modos válidos del silogismo. Y ya después de haber revisado que cada proposición, qué tipo de proposición es un tipo E, tipo A, tipo E, y aquí encontramos segunda figura, modo tipo E, A, E, o que en este caso sería cesare. Una persona que aprendió el latín se recuerda de este nombre, recuerda que ve este silogismo, que es un tipo figura E, y dice correcto, es válido. Vamos a un tercer ejemplo en esta segunda hora y vamos a repasar las 8 reglas. Si se dan cuenta, yo he colocado aquí que ha cumplido con las 8 reglas. En este tercer ejemplo vamos a revisar las reglas de un silogismo. Comencemos primeramente con el tercer ejemplo.
vamos a ver dónde falla o no falla según las reglas. Primera proposición: algunos hombres no obedecen a la fe. Aquí rápido tenemos que ver que es una proposición no universal, porque o bien todos o ninguno sería universal, pero en este caso algunos hombres no, es negativa, no obedecen a la fe. Segunda proposición: algunos hombres no son creyentes. Las dos proposiciones, si nos damos cuenta y recordemos, si no es A ni E, tiene que ser I o O. Pero como vemos que niega, no obedecen, no son creyentes, es un tipo O. Las dos proposiciones son de tipo O. Y luego vemos una supuesta conclusión: todo creyente obedece a la fe. Ahora, es interesante, porque vemos que la primera es negativa, no, y es particular, algunos. Lo curioso es que en la tercera proposición, que supuestamente es la conclusión, se afirma todo creyente, hombres. Y si nos damos cuenta, está por encima de ¿qué? Del sujeto. Aquí en la conclusión vemos sujeto, predicado. Y aquí vemos el sujeto y vemos que el término medio está por encima del sujeto y por lo tanto están arriba del sujeto. Implicaría tipo 3, correcto. Aquí vemos las figuras, vemos los términos medios, están paralelos o en este caso en la misma línea y por encima del sujeto. Y aquí vemos los modos válidos del silogismo. Esto nos lleva a una tercera figura donde vemos los dos términos por encima del sujeto y las posibles, o en este caso, sí, posibles validez del silogismo. A, I, A, I, E, A, O, A, O, E, I, O. O latín, darapti, disamis, datisi, felacton, ferison, bocardo. Ahora, para eso necesitamos ver qué tipo de proposiciones. Hemos dicho que algunos hombres no obedecen a la fe, porque estamos hablando de algunos y no implica que es particular, negativa. Por lo tanto, es de tipo O. Segunda proposición, estamos hablando de algunos hombres y también negativo, no son creyentes, lo cual es una proposición de tipo O. Y luego tenemos una proposición universal: todo creyente obedece a la fe. Todo creyente obedece a la fe, es de tipo A. ¿Cuál es el problema aquí? Que tenemos un silogismo con tres tipos de proposiciones, tipo O y A. En la tercera figura, donde vemos el término medio por encima del sujeto, no encontramos una O A, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿qué pasó? Pues no es válido. Ha quebrado las reglas del silogismo. Vimos la importancia de las figuras y de los modos para evaluar los silogismos, porque si no aparecen, es que se ha quebrado alguna o varias reglas. O bien puede ser una sola de las 8 reglas que vamos a estar viendo, o varias reglas. Y esto nos muestra que nosotros, si memorizamos las 4 tipos de proposiciones, recordar dónde aparece el término medio, lo cual lo relaciona con la figura, tenemos, o bien nos aprendemos qué tipo de figura, y en este caso las 3 vocales deben de acompañar, o los tipos en latín que nos ayuden a memorizar, porque de esa manera podemos escarbar pronto qué tipo de silogismo o es válido o inválido, porque implica que ha quebrado alguna de las reglas de un silogismo. Vamos a revisar por qué este silogismo: algunos hombres no obedecen a la fe, algunos hombres no son creyentes, todo creyente obedece a la fe. ¿Por qué no es válido el silogismo? ¿Por qué? Porque tenemos 3 tipos de proposiciones que no encajan en esta tercera figura.
Veamos primeramente las reglas. Comencemos primeramente con la primera regla. Solo debe tener 3 términos. Hemos dicho que debe de tener un término mayor, que es el predicado, un término menor, que es el sujeto, y un término común. Solamente todo silogismo tiene que tener 3 términos. La aparición de un cuarto término hace inválido el silogismo. Veamos y revisemos este silogismo. Comenzamos. Algunos hombres no obedecen a la fe. Aquí tenemos un término medio y en este caso tenemos el término mayor. Luego tenemos algunos hombres no son creyentes. Nuevamente tenemos un término medio que es siempre común o compartido, y tenemos el término menor, en este caso creyentes. En la conclusión tenemos el todo creyente obedece a la fe. Tenemos el sujeto, el predicado, tenemos el término menor y el término mayor. No aparece el término medio y aparece el sujeto y el predicado, y por lo tanto, en cuanto a los términos, este silogismo es válido. En cuanto a los términos, sí respetó la regla de los términos. ¿Cuándo sería un término, en este caso un silogismo con un extra término que le llaman un silogismo de 4 patas? Es cuando se mete un cuarto término. O bien, los hombres no significa necesariamente el mismo sentido de la palabra. Por ejemplo, alguien podría decir: algunos hombres no obedecen a la fe, algunas mujeres no son creyentes. Todo creyente obedece a la fe. ¿Se dieron cuenta? Al principio pensamos que hombre implica a todos, hombre y mujer no obedecen a la fe. Algunos hombres no obedecen a la fe, implica ya sea hombre o mujer. Cuando metes un tercer término, en este caso, un cuarto término, es decir, algunas mujeres, ya no estamos hablando del mismo término en común, porque ya hay un cuarto término, en este caso mujeres, que no aparece ya en el silogismo y por lo tanto estorpea el silogismo. Pero en este caso no. En este caso vemos, se respetó la regla, hay un término en común, 2 términos, mayor y menor, y por lo tanto al final tenemos solamente 3 términos. Sigamos. La segunda regla sería: la conclusión no puede tener mayor extensión que las premisas. Si las premisas son particulares, la extensión debe de mantener su misma extensión particular. No se puede convertir en un universal. ¿Vamos bien? Si decimos algunos hombres, la conclusión debe de seguir el mismo orden lógico, algunos hombres. Pero si se va a lo universal, se está quebrando esta segunda regla. ¿Por qué? Porque la regla consiste que la conclusión no puede tener mayor extensión que las premisas. Y aquí es donde vemos el problema. Algunos hombres, y la tercera: todo creyente obedece a la fe. De 2 premisas particulares, la conclusión brincó a un universal, y allí se quiebra la segunda regla. Ya descubrimos pronto dónde se quebró la regla, pero ¿será la única o tal vez hay otras reglas? De las 8 ya hemos visto 2, las 6 que restan se habrá quebrado. Bueno, pasemos a ver la tercera regla. El término medio no puede estar en la conclusión. ¿Cuál es el término medio aquí? Hombres. No debe de aparecer en la conclusión. Ningún término medio aparece en la conclusión. Solamente el sujeto y el predicado. Y en la conclusión vemos que se une o se separa. Pero siempre va a aparecer el sujeto y el predicado. Y cuando aparece el término medio en la conclusión, ha quebrado una regla, el silogismo es inválido. Repasemos aquí. Algunos hombres no obedecen a la fe, algunos hombres no son creyentes, todo creyente obedece a la fe.
la palabra hombres aparece, el término medio aparece en la conclusión? No. Bueno, pues es válido en ese caso. Entonces vemos que de las 3 reglas solamente se ha quebrado una. Ya con eso es suficiente que de los 256 posibles silogismos, solo 19 cumple las 8 reglas. Y aquí ya vimos que la segunda regla la rompió, pero sin embargo sí cumple con otras reglas. Pero ya es inválido el silogismo. ¿Vamos bien? Vamos a ver otra regla. Regla número 4. El término medio debe ser universal, por lo menos en una de las premisas, de las primeras 2 premisas. Debe ser universal, por lo menos en una de las premisas. ¿Y qué pasó aquí? No aparece, porque dice algunos hombres, algunos hombres. Según la regla, tiene que ser universal, por lo menos en una de las premisas. Todos los hombres, algunos hombres. O a la inversa, algunos hombres, todos los hombres. Pero de alguna forma tiene que aparecer universal, por lo menos en una de las premisas. Y en este caso, en este silogismo, no cumple la regla. ¿Por qué? Porque algunos hombres, y por lo tanto no cumple con la regla. Regla número 5. De premisas afirmativas no hay conclusión negativa. Si las premisas, premisa mayor y premisa menor, son afirmativas, se sigue por lógica que la conclusión debe ser también afirmativa o positiva, no negativa. Veamos si cumplió aquí. Algunos hombres no obedecen a la fe. Algunos hombres no son creyentes. Todo creyente obedece a la fe. Yo le puse positiva, pero en realidad decíamos que de premisas afirmativas no hay conclusión negativa. Entonces, premisas afirmativas. ¿Esta cumple premisas afirmativas? No. Las 2 son negativas, las 2 son tipo O. Y luego, no hay conclusión negativa. Y esta es una proposición positiva. Pero porque no hay afirmativas, no, en realidad no la cumple. En otras palabras, no aplica la regla. Y como no aplica, pues le damos como check. ¿Me doy a entender? Porque estas son 2 negativas y aquí se nos pide que de premisas afirmativas. Pues no tenemos premisas afirmativas, son negativas. Luego dice, no hay conclusión negativa. Y aquí, bueno, hay una conclusión negativa. En realidad esta regla no aplica. Por lo tanto, bien pasa, se cola. Vamos a la 6ª regla. De premisas negativas no hay conclusión válida. De premisas negativas no hay conclusión válidas. Esta regla se le conoce de nada puedes sacar algo. Esta otra forma de decirlo. No puedes sacar algo. ¿Por qué? Porque no hay nada. En este caso, de premisas negativas, no hay nada, no puedes sacar conclusión válida. No hay nada que sacar. Y aquí vemos que sí, las 2 premisas son negativas. No puedes sacar algo positivo. Por lo tanto, no puedes sacar nada. Y aquí vemos que no cumple con la 6ª regla. Por último, la penúltima, tenemos la regla número 7, que dice, de premisas particulares no hay conclusión válidas. Nuevamente, algunos pues no podemos sacar, porque igual es similar a la regla anterior. La regla 6 es igual a la regla 7. Porque son negativas, no puedes sacar algo. Pues igualmente, si son particulares, las 2, no puedes. Por eso se acordarán que de las primeras reglas, tiene que haber por lo menos una universal para poder sacar algo. Porque si las 2 son particulares, no se puede sacar nada. Y aquí nuevamente vemos que algunos hombres son negativas o son particulares. En este caso son particulares, no se puede sacar nada. Y por lo tanto también quebró. Por último, la conclusión debe seguir el término más débil. Y eso es importante. Porque vemos aquí
que algunos hombres no obedecen a la fe tipo O, algunos hombres no son creyentes tipo O, todo creyente obedecen a la fe. La regla dice que la conclusión debe seguir el término más débil. Aquí los dos términos son débiles. Algunos, y no solamente son débiles en cuanto a particular, pero negativos. No obedecen a la fe, no son creyentes. Por lo tanto, no puede ser A, porque se debe de seguir el término débil, más débil. Y en este caso se brincó a lo más fuerte. Todo creyente obedece a la fe. Por lo tanto, no cumple tampoco. En esta última regla, a veces hay proposiciones que puede ser A, E, y la conclusión, en este caso, tendría que ser, como dice la conclusión, debe seguir el término más débil. No podría ser A. Pongamos atención. Todos los hombres participan del predicado tipo A. Ningún hombre participa del predicado tipo E. La conclusión tendría que ser tipo E, porque la regla es que la conclusión debe seguir el término más débil. Entre la A y la E es la más débil, la A es más fuerte. Por lo tanto, la conclusión tendría que ser E. Estoy explicando cómo aplicaríamos la regla número 8. Que ante dos universales, todos de esta clase participan del predicado, ninguno de esta clase participa del predicado, el más fuerte es la tipo A. Por lo tanto, la conclusión tendría que ser tipo E. Ninguno de esta clase participa del predicado. Pero bueno, para no confundir a algunos que nos escuchen, la idea es que este silogismo quebró varias reglas. Vamos a ver cuántas reglas cumplió. Solo cumplió 3. ¿Cuántas reglas incumplidas? 5. Con una que hubiese quebrado es inválido el silogismo. Pero en este caso, el silogismo no cumplió con las 8 reglas, solo con 3 y 5 las incumplió. Y por lo tanto es un silogismo incompleto o inválido. Entonces, esto nos lleva, déjenme abrir nuevamente las ventanas, a hacer un énfasis, déjenme, ¿cuál es? Aquí. Y vamos a regresar aquí. Vamos a resumir estas 8 reglas en 2 reglas o megas reglas que nos ayudarán a entender. Podemos decir que las 2 grandes reglas son las siguientes. Una regla semántica, es decir, el modo que decimos las cosas o a lo que nos referimos en sí. Tenemos que estar seguros, y esta es la palabra clave, debemos de estar seguros de hablar siempre de lo mismo y de los mismos. Esa es la regla mayor o más grande. Si queremos recordar esas 8 reglas, solamente la podemos resumir en estas 2 reglas. Siempre debemos de estar seguros de hablar siempre de lo mismo y de los mismos. Ahí estamos hablando de qué estamos hablando y de cuántos estamos hablando, ya sea de todos, ninguno o de algunos. Es importante poner atención en eso. Si estamos hablando siempre de lo mismo y de los mismos. Y la segunda es sintáctica, que el término medio o común relacione sin lugar a dudas al término menor con el mayor. Y esto nos va a ayudar siempre en las figuras, porque si las figuras aprendemos a reconocer cuál es el sujeto, el predicado y cuál es el término medio, siempre tenemos que ver dónde se coloca. Se coloca inclinado al inicio del barco, por arriba del predicado, por arriba del sujeto, o inclinado a la inversa, como final del barquito, cuando el término medio está inclinado. Si nosotros aprendemos a reconocer dónde el término medio o el término común se relaciona con el sujeto y el predicado, pues al final podemos
evaluar cada silogismo de una manera más correcta. Lo segundo sería memorizarnos los nombres en latín, pero figura tipo 1, 4 nombres nada más, y en 15 días se aprende los 4 nombres en latín en la figura número 1. Para cada vez que yo veo una proposición tipo A, yo sé que pertenecen a la figura número 1 y por lo tanto ese silogismo es válido. La pregunta que surge aquí es, ¿por qué estudiar todo este enredo de lógica proposicional? Bueno, en este caso, como hemos visto anteriormente, se nos demanda, como vimos en los primeros videos, se nos demanda por la escritura a pensar ordenadamente, claramente, pero también válidamente. Esto implica que nuestras proposiciones o declaraciones, cuando afirmamos algo o negamos algo, y cuando implica cuantitativamente, todo esto negamos, todo esto afirmamos, ninguno de esto negamos o ninguno de esto afirmamos, o algunas de estas cosas son verdaderas, algunas de estas cosas no son verdaderas. Estamos pensando no solamente a saber, pensar a identificar, distinguir, pero también excluir cualquier error, cualquier falsedad o invalidez. Por lo tanto, la lógica nos ayuda a ordenar nuestra manera de razonar y de pensar, no solamente clara, ordenadamente, pero también busca la forma de hacerlo válidamente, para cuando comuniquemos las cosas tengan un valor no solamente correspondiente con la verdad, pero también correspondiente con la forma que la verdad nos exhorta a pensar. Por eso quiero concluir con la siguiente forma en que Gordon Clark ve los silogismos, y me parece muy acertada de parte de él, porque nos ayuda a entender a nosotros y a apreciar y a valorar estas cosas. Entonces dice en la página 53-54, el profesor Gordon Clark dice lo siguiente: cuando un ministro predica un sermón, o ya sea un padre eduque a sus hijos, ya sean los padres, o un esposo ame a su amada esposa, esto implica, dado que los sermones, las enseñanzas o las instrucciones no solo son la lectura de un pasaje de la Escritura, sino la exposición de un versículo o capítulo de la Biblia, y es una exposición, es decir, vamos a declarar lo que la Biblia dice, vamos a declarar lo que Dios dice, vamos a instruir en justicia y en verdad a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, en cuanto a lo que Dios dice, o a nosotros mismos, a llevar cautivo todo pensamiento a lo que Dios dice. Pues bueno, ya que, como decíamos aquí, sino que la exposición de un versículo o capítulo de la Biblia, el ministro, padres o matrimonio, en este caso un cónyuge, debe, si va a ser escritural, deducir conclusiones basadas en varios versículos usados como premisas. En otras palabras, si el ministro tiene esta responsabilidad, lo tenemos nosotros como individuos, lo tenemos como cónyuges, lo tenemos como padres. ¿De qué? De hacer deducciones correctas, válidas, conforme a una serie de premisas o de proposiciones categóricas. Si estas deducciones no son silogísticas, el sermón, la enseñanza, la instrucción no pueden ser bíblicos. Los silogismos no son simplemente útiles, ellos son indispensables en nuestro diario vivir. Entonces, cuando uno estudia la lógica, es porque tiene implicaciones en nuestro diario forma de vivir. Porque si vamos a llevar ordenadamente nuestros pensamientos, y como dice la Escritura, que debemos de amar a Dios con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, tenemos que saber no solamente pensar ordenadamente, correctamente, pero también válidamente. Esto implica disciplina. Disciplina, reconocer qué clase de declaraciones hacemos, porque las hacemos universales o particulares, porque afirmamos o negamos en lo universal o en lo particular. Son proposiciones de tipo A,
tipo E, tipo I o tipo O también las figuras, porque los términos medios que usamos en relación en nuestras premisas tienen un modo de revelar si estamos razonando correctamente o inapropiadamente. Todo eso en una disciplina de crecer y aprender estos términos y a pensar, a ordenar, y cuando instruimos a nuestros hijos, como la Escritura nos enseña, todo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, estamos haciendo ciertas declaraciones categóricas que nos ayuden a entender para llegar a conclusiones apropiadas y teológicamente correctas. De esta forma, vemos que, como ve Gordon Clark, el estudio de los silogismos y sus reglas es de suma importancia, no solamente para los estudiantes de teología, pero también para los individuos o matrimonios o padres en relación a la educación e instrucción, porque se nos ordena a pensar ordenadamente, correctamente, pero también válidamente, y de esa manera preservar en nosotros la verdad de Dios. Entonces espero que estas 2 horas hayan sido de utilidad para todas aquellas personas que nos estén en sintonía y para los hermanos que nos puedan estar... ¿Qué dije? Para los hermanos que estamos aquí presentes y estamos aprendiendo. Nuestra hermana Seili nos manda saludos, bendiciones hermanos. Le mandamos un cordial saludo a nuestra hermana. Esperemos que sean útiles estas clases y que podamos juntos seguir aprendiendo sobre estos temas de suma importancia. Si hay alguna pregunta o una necesidad de aclarar algo de lo que yo haya dicho, sería bueno. Lo que vamos a estar viendo en la siguiente sábado, siguiendo el libro del profesor Gordon Clark, son acerca de lo que se conocen como entimemas. Entimemas son estos tipos de silogismos, pero en realidad recortados. Serían de solamente 2 proposiciones. Que en este caso o bien es una proposición mayor y su conclusión, o una proposición menor y su conclusión. En otras palabras, es un silogismo recortado o breve que en lugar de 3 proposiciones consiste solamente de 2 proposiciones, y que son los más típicos y son los ejemplos más bíblicos que vamos a encontrar en la Escritura que Pablo nos presenta. Pero bueno, vamos a orar y a agradecer a Dios por estas 2 horas el día de hoy. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y misericordioso y nos has ordenado a través de tu palabra no solamente a llevar cautivo nuestro pensamiento, sino también de amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Parte de este ejercicio es disciplinar, a evaluar cada exposición o deducción lógica que hacemos de tu palabra, que sea de edificación, pero también de exhortación y de persuasión en la verdad. Te pedimos que a lo largo de estos estudios podamos retener y disciplinarnos en nuestro ejercicio diario, para no solamente ser buenos teólogos como individuos, como padres, sino como pastores, como ministros, pero también buenos lógicos en cuanto a todos estos aspectos, y de esta manera llevar cautivo cada pensamiento, cada ser, cada vida a nuestra estándar que por excelencia es tu palabra. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un cordial saludo a todos y nos estaremos viendo en los próximos videos. Hasta la próxima.